Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que arden las redes. Lista para contarles un chisme, un mega chisme, que va a explotar sus cerebros. Preparen sus palomitas, sus bebidas, porque hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de redoble de tambores. Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar, la química que traspasó la pantalla, el chip que todos hipeábamos. Y no cualquier chisme, sino un secreto que sus amigos, sí, sus amigos íntimos, revelaron sobre sus vacaciones. Prepárense para el drama, el romance y la especulación, porque esto se pone bueno. Ya saben que en este canal, su canal, nos encanta el chismecito, la farándula turca, y sobre todo analizar cada detalle de nuestros actores favoritos. Somos detectives de la vida real, buscando pistas, decodificando miradas, viviendo por y para el chisme. Y como todos ustedes, yo también soy mega fan de Demet y Can. Son espectaculares. La química que tenían en Erkencicus era, wow. Irresistible. Cada escena, cada mirada, cada roce, era pura magia. Y todos, absolutamente todos, queríamos saber si ese amor, esa conexión palpable, traspasaba la pantalla. Era real. Había algo más allá de la ficción. El misterio nos tenía cautivados. Pero bueno, basta de preámbulos. ¿Están listos para el chisme bomba? Espero que sí. Porque la cosa es así. Según fuentes muy cercanas a los actores, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, sus amigos más íntimos revelaron detalles jugosos de sus vacaciones. Y no cualquier detalle, sino secretos guardados durante mucho tiempo. Información que nos da una nueva perspectiva de su relación. Es como si nos hubieran dado un mapa del tesoro. Para entender todo el contexto, como buenos detectives que somos, necesitamos refrescar la memoria. Recordemos que Demet y Can protagonizaron Erkencicus, una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, nos enamoró a todos. La trama, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla. Y, desde entonces, la llama del amor, bueno, al menos la del chip, ardió con fuerza. Los fans, las redes sociales, los medios, todos especulaban. ¿Será que había algo más? ¿Estarían juntos? ¿Podría ser que la ficción se convirtiera en realidad? El misterio era grande, enorme. Era el secreto mejor guardado de Turquía. Y aunque ambos actores son bastante discretos con su vida personal, siempre hay amigos, conocidos, y hasta paparazzi. Estos incansables cazadores de noticias que nos dan pistas. Nos lanzan migajas de pan, para que nosotros como buenos detectives sigamos el rastro. Y aquí es donde entran las vacaciones, de ese momento de relax, de desconexión, donde las verdaderas personalidades afloran. Ese tiempo de libertad que nos permite ver la esencia de las personas. Según las revelaciones de las fuentes cercanas, las vacaciones de Demet y Can eran diferentes. Digamos que cada uno tenía su propio estilo, su propia manera de disfrutar el descanso. Y ahí es donde el contraste se hacía evidente. Demet, por lo que sabemos, es una mujer muy dedicada a su trabajo, una actriz talentosísima que se entrega a cada papel. Pero también le encanta disfrutar de la vida. Es una persona súper alegre, con una energía contagiosa, una explosión de vitalidad. Le gusta pasar tiempo con sus amigos, esos cómplices de risas y confidencias. Le encanta ir a la playa, sentir la arena en sus pies, el sol en su piel, el sonido de las olas. Bailar. Dejarse llevar por la música, liberar endorfinas, olvidarse de todo. Y por supuesto viajar. Descubrir nuevos lugares, explorar culturas, crear recuerdos inolvidables. Sus vacaciones siempre eran una combinación perfecta de relax, aventura, diversión y mucha alegría. Un festival constante. Can, por otro lado, es, digamos, un poco más reservado, más introspectivo. Le gusta la naturaleza, el aire libre, respirar la paz que solo se encuentra en paisajes impresionantes. Es un apasionado de los deportes, un amante de la adrenalina, de superar sus propios límites. Le gusta la soledad, ese espacio sagrado donde puede conectar consigo mismo, reflexionar y recargar energías. Sus vacaciones en general
suelen ser más tranquilas, más alejadas del bullicio de la exposición mediática. Le gusta explorar lugares nuevos, descubrir rincones secretos, hacer senderismo, escalar montañas, y por supuesto mantener un perfil bajo. Un hombre de pocas palabras, pero con una presencia impactante. Pero, ¿qué pasaba cuando coincidían en el mismo lugar? Ahí es donde la magia, la chispa, la química, todo se manifestaba. Ahí es donde la conexión se hacía más intensa, más evidente. Porque según los amigos que han hablado, hubo más de una ocasión en que ambos actores se encontraron de vacaciones. Coincidencias que para muchos, o eran simples casualidades. Imaginen la escena, playas paradisíacas de aguas cristalinas, arena blanca y fina, puestas de sol espectaculares pintando el cielo con colores vibrantes y románticos, cenas íntimas a la luz de las velas con la brisa marina acariciando sus rostros. Y por supuesto mucha complicidad. Esas miradas que dicen más que 1000 palabras, esas risas que resuenan en el aire, esos gestos que delatan la conexión especial. Los amigos revelaron que Demet y Can compartían momentos muy especiales, risas cómplices, miradas que parecían hablar entre ellas y, hasta algún que otro abrazo. Esos abrazos que te hacen sentir en casa. Y claro, los rumores no se hicieron esperar. Imposible. ¿Sería el inicio de un romance oficial? ¿Estarían juntos finalmente? La prensa se volvió loca. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron de alegría y emoción. Pero ellos, como siempre, mantuvieron el misterio. Nos dieron el secreto a medias. Nos mantuvieron en vilo. La verdad es que aunque sus amigos nos dieron pistas muy jugosas, no podemos confirmar al 100% que haya existido una relación amorosa entre Demet y Can fuera de la pantalla. Hay que ser cautos. Respetar su privacidad. Pero lo que sí podemos decir, basándonos en los testimonios y en lo que hemos visto, es que la conexión entre ellos era evidente. Una conexión que iba más allá de lo profesional. Y al parecer las vacaciones eran el escenario perfecto para que esa conexión floreciera. El lugar ideal para que el amor, o lo que sea, se manifestara. Y hablando de flores, otro detalle interesante que aviva la llama de la especulación. Se rumorea, según las fuentes cercanas, que Can, en alguna ocasión, le regaló a Demet flores. Un clásico. Un gesto romántico por excelencia. Un detalle que para muchos no es casual. Un gesto que, según los amigos, indicaba un interés especial. ¿Será cierto? ¿O simplemente un acto de cortesía entre amigos? ¿Una forma de agradecer la amistad y el compañerismo? El misterio sigue. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. Pero lo más importante de todo esto, es que las vacaciones son un reflejo de cómo somos realmente. Un espejo de nuestra esencia. Y a través de los testimonios de sus amigos, podemos ver que Demet y Can son personas genuinas, auténticas, con sus propias personalidades y estilos de vida. Personas que a pesar de la fama y la exposición, se mantienen fieles a sí mismas. Y aunque no sepamos si hubo o no un romance, lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que la amistad, el respeto y la admiración mutua entre ellos siempre estuvieron presentes. Eso es innegable. Otro detalle interesante que revelaron los amigos, es que a pesar de ser dos personalidades muy fuertes, con carácter y determinación, ambos son muy sencillos y les gusta disfrutar de las cosas simples de la vida. Demet, por ejemplo, adora pasar tiempo con su familia y amigos, compartir momentos especiales, crear recuerdos inolvidables. Valora mucho la compañía, la conexión, el amor incondicional. Y Can, aunque es más reservado, también valora mucho la compañía de sus seres queridos. Se siente afortunado de tener a quienes ama cerca. Es como si las vacaciones los acercaran aún más. Como si el relax les permitiera ser ellos mismos, sin máscaras ni presiones. Y volviendo al tema del chisme, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Ese universo paralelo donde los fans, como verdaderos expertos, analizan cada like, cada comentario, cada foto, y sacan sus propias conclusiones. Donde la imaginación vuela y se crean teorías conspirativas. Y por supuesto, las redes sociales fueron clave para seguir de cerca las vacaciones de Demet y Can. Eran como un reality show en vivo. Analicemos las fotos de ambos actores. Vemos que a menudo coincidían en los mismos lugares, aunque no aparecían juntos en las fotos.
Pero la lógica nos dice que algo pasaba. Imposible que fuera pura coincidencia. ¿Sería que querían mantener la privacidad? ¿Que deseaban disfrutar de sus vacaciones sin la presión de los medios y de los fans? ¿O simplemente querían vivir el momento sin estar atados a las expectativas? Nunca lo sabremos con certeza. Pero la intriga está servida. Pero lo importante es que a través de las redes sociales pudimos seguir de cerca sus vacaciones y, por supuesto, imaginar. Soñar. Crear nuestras propias historias. Y a veces la imaginación es más poderosa que la realidad, ¿no creen? Nos da la libertad de construir el mundo que queremos. De darle rienda suelta a la esperanza. Y hablando de imaginación, los fans. Ah, los fans. Ellos son los que realmente hacen que la magia suceda. Son los que crean los fanfics, esas historias alternativas que nos hacen vibrar y soñar. Los edits, esos vídeos llenos de magia y de momentos inolvidables. Los vídeos que nos erizan la piel. Los que shippean a Demet y Can con todas sus fuerzas, con toda su pasión. Los que los ven juntos en cada foto, en cada mirada, en cada sonrisa. Y aunque no haya habido un romance oficial, ellos siguen soñando con que sus ídolos estén juntos. Y eso es algo muy bonito. Una muestra de cariño incondicional. Otro aspecto que quiero destacar, y que es fundamental en este análisis, es la evolución de Demet y Can como personas y profesionales. Ambos han crecido muchísimo desde que protagonizaron Nerkenzikus. Han asumido nuevos retos, explorado nuevos horizontes, se han reinventado, han demostrado su talento en cada proyecto, y sobre todo, han crecido como personas. Demet, por ejemplo, ha protagonizado varias series exitosas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Ha asumido roles desafiantes, que le han permitido mostrar su lado más profundo y emocional. Y Can ha conquistado el mundo con su belleza, su carisma, su talento y su determinación. Ha protagonizado proyectos internacionales, llevando su nombre y el de Turquía a lo más alto. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Son un orgullo para todos. Dos ejemplos de éxito y perseverancia. Y para finalizar con este chismecito jugoso, con este análisis profundo, no podemos olvidarnos de las entrevistas. Siempre que les preguntan sobre su relación, ambos actores son muy diplomáticos y respetuosos. Evitan dar detalles comprometedores, son muy cuidadosos con sus palabras. Pero siempre dejan entrever que hay una gran admiración y cariño mutuo. Se dedican a halagos, hablan de la química que tenían en la serie, destacan el buen ambiente que reinaba en el rodaje. No revelan mucho, pero sí transmiten una energía positiva. Y eso es lo que importa. El respeto y el cariño. Entonces, mis amores, resumiendo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que las vacaciones de Demet y Can fueron mucho más interesantes de lo que pensábamos. Que aunque no sepamos si hubo un romance formal, la conexión entre ellos era evidente, innegable, palpable. Que sus amigos revelaron detalles muy jugosos, que nos abren un abanico de posibilidades. Que las redes sociales y los fans jugaron un papel fundamental en la creación de este misterio, en mantener viva la llama de la esperanza. Y sobre todo que Demet y Can son dos personas maravillosas, con mucho talento y carisma, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Que nos han hecho soñar, reír, llorar, emocionarnos. Que nos han enseñado que el amor, la amistad y el respeto pueden trascender cualquier barrera. Y eso es lo que realmente importa. Esa es la verdadera magia. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente en esas vacaciones? ¿Hubo más que miradas cómplices y abrazos? ¿Se atrevieron a dar el paso? ¿O prefirieron mantener la amistad, preservar la privacidad? La respuesta, como siempre, la tienen ellos. Y quizás, algún día, nos la revelen. Pero hasta entonces seguiremos soñando, especulando y disfrutando de la magia que Demet y Can nos regalaron. Y ahora, mis amores, necesito que me cuenten. ¿Qué les pareció este mega chisme? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O prefieren que se queden con el misterio? ¿Son fans de ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Hay algún detalle que quieran agregar? Díganme todo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones. No olviden dejar su like,
porque si les gustó este vídeo, me ayudarán a seguir investigando y a traerles más chismes jugosos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos. A divulgar el chismecito. Que todos se enteren. Les mando un beso gigante lleno de amor y de energía. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Chao, chao, mis amores. Hasta la próxima. Y recuerden, la curiosidad es la mejor herramienta para descubrir el mundo. Nos vemos.